Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy vamos a presentarles un deck branded Albas. Esto después del lanzamiento del Structure Deck que salió hace poco, de Fallen and the Virtus, es decir, esta lista la podrían armar utilizando 3 copias de dicha estructura sin ninguna carta ajena a él. Antes que nada, queremos recordarles como siempre que si no están suscritos nos ayudarán muchísimo haciéndolo, y cualquier cosa pueden dejarla abajo. En fin, vamos a pasar a ver la lista. De entrada tenemos 3 copias del Fallen of Albas. Él es el MVP del deck. Las fusiones lo requieren el como material y pues su efecto para hacer Super Poli cuando cae utilizándose él mismo y monos del oponente es bastante bueno yendo segundo, además de que lo necesitamos como un requerimiento. Después tenemos una copia de la Eclesia Increíble que además de que tiene una aplicación con una carta nueva que salió en la estructura, también es un acceso de el Fallen of Albas al ir segundo, ya que si el oponente controla monos podemos invocarle de manera especial para después tributarla e invocar desde el deck humano una copia del Fallen of Albas. Y su efecto adicional en cementerio nos viene muy bien, ya que al igual que Cartesia, si este turno una fusión tocó cementerio, a ella la podemos recuperar a la mano, de forma que estamos recuperando constantemente ventaja de cartas. Después tenemos 3 copias de la Fusion Deployment. En este caso, estamos contemplando esta carta como que es muy útil al ir segundo, porque podemos invocar al Fallen of Albas, de modo que también es un tipo de board breaker. Las opciones genuinas que tienes en este deck para invocar con la Fusion Deployment son el Fallen of Albas o la Cartesia. Entonces viene siendo también un posible board breaker. Después tenemos algunos Bestials. El primero en irse limitado, que fue el Magnamut, porque nos puede buscar cualquier dragón en la endphase cuando fue invocado. Y después tenemos 3 copias de Saronir. Su efecto al tocar cementerio que nos permite enviar o una carta Bestial o una magia trampa branded, pues es bastante útil, ya que nos permite acomodar ciertas cartas en cementerio para empezar a jugar desde ahí. Entonces esta carta no solamente es buena para ir segundo, sino que también nos permite habilitar algunas cartas que son combos de 2 cartas. Después tenemos una de las cartas nuevas, que es de Fallen and the Virtus. Esta carta es bastante interesante, por así decirlo, como mínimo, ya que es un tipo de board breaker. En teoría, podríamos decir que es una versión actualizada de lo que en su momento fue la Dogmática Punishment, ya que nos va a permitir estar destruyendo cartas boca arriba. La diferencia es que esta también, de ser necesario, nos permite destruir cartas boca arriba que nosotros controlemos. De modo que si estamos activando el efecto de algún mono que necesitamos que resuelva porque lo están intentando negar con Impermanence, Bailer, Ghost Mourner, o si hay una carta como tipo Skillerin en campo, podemos destruir nuestro mono en respuesta a la activación de su efecto para de esa forma garantizar que resuelva. La parte más interesante de esta carta es que no solo es Spot Removal, sino que nos permite también enviar una fusión que liste al Fallen of Albas al cementerio, de modo que es Spot Removal y al mismo tiempo nos permite generar follow-up. Y ya después, como la última carta que estamos contemplando, que es parte de las cartas que son muy buenas para ir segundo dentro del deck, están 3 copias de Super Poli, que también nos permite hacerle dodge, es decir, esquivar algunas interrupciones que pudiera tener el oponente, para de esa forma intentar que resuelva nuestros efectos, pero además de eso, simplemente el ir segundo es muy bueno. La verdad es que dentro de la estructura falta añadir algunas cartas que no vinieron en él para que la carta sea más rota, pero sigue siendo muy buena dentro de la propia temática del deck. Después presentaremos algunas cartas de consistencia. De entrada tenemos al Aluber. Aluber, cuando es invocado de forma normal o especial, nos permite añadir una magia trampa branded, que idealmente, si no la tenemos, va a ser por lo general la Branded Fusion para de esa forma jugar. Además tiene un efecto secreto en cementerio, el cual prende cuando una fusión que controlemos es destruida en batalla o deja el campo por algún efecto del oponente. Cuando eso suceda, él puede prender efecto en cementerio y nos va a permitir seleccionar un monstruo de efecto que controle el oponente para que él se invoque, y si lo hace, niega el efecto de ese mono que seleccionamos. Entonces, pues la verdad es que no siempre vamos a usar ese efecto, ya que por desgracia solamente se puede usar uno de los 2 efectos por turno, pero es importante tomar en cuenta que a lo mejor en algún momento nos ayuda muchísimo. Después tenemos una copia de Kit. La verdad es que Kit también tiene un efecto similar al del Aluber, ya que cuando ella cae nos permite añadir una magia trampa branded, pero esa magia trampa branded ella la puede añadir desde deck, cementerio o el Vanish, de modo que nos ayuda a reciclar algunas de las cartas que solamente jugamos una copia o que en algún momento se remueven para activar algún efecto. Lo malo es que ella no es un +1, es decir, no únicamente agrega, sino que después de agregar esa carta a nuestra mano, nos pide que metamos una carta de nuestra mano al fondo del deck. O sea que no es un +1 en ventaja de cartas, termina siendo un 0, pero no deja de ser una carta de consistencia, ya que hay cartas que únicamente nos permiten añadir monos que listen en algún texto al Fallen of Albas, entonces ella entra en esa categoría, entonces es importante por lo menos jugar una copia.
Lo otro es que ella tiene un efecto para invocarse de manera especial, y este lo podemos activar si controlamos o tenemos en cementerio una fusión que liste al Fallen of Albas como material, de modo que es bastante sencillo en este deck, ya que es la temática principal del mismo. Después tenemos una copia del Foolish Burial y del Gold Sarcophagus. En el caso de ambas cartas, simplemente diremos lo siguiente: el Gold Sarcophagus es para remover ya sea una carta que nos va a permitir agregar a la Luber o que nos va a permitir agregar a la Kit. Las cartas que podemos remover con el Sarcophagus terminan siendo el Mercurier o el Tragedy, y con el Foolish Burial podríamos tirar simplemente el Tragedy para agregar al Aluber. Esto es simplemente viendo las cartas como combos de una carta o 1.5 cartas, pero pues el Foolish Burial termina siendo un poquito más flexible, ya que nos permite acomodar algún color que nos falte en cementerio, o si nos falta alguna magia trampa branded, pues podremos tirar ya sea al Saronir o un mono que mostraremos un poquito más adelante. Después tenemos las magias más importantes del deck, que son las dos copias que hay legales en este momento de la Branded Fusion, y es importante recordarles que esta magia únicamente nos deja usar hasta 2 materiales, por lo que la fusión nueva de la estructura no podemos invocarla directamente con esta magia. Después tenemos 3 copias de la Branded Opening. Esta carta nos permite enviar una carta de nuestra mano al cementerio para invocar o añadir un mono Despia. Eso es su efecto en campo cuando la activamos, y además está su efecto en cementerio que nos permite prevenir la destrucción de monstruos fusión por efectos de cartas. Idealmente con esta carta vamos a invocar uno de 2 monos. Obviamente estamos hablando por un lado del Aluber, y por el otro lado estamos hablando de la Guiding Queen, que es un mono que es dogmática y Despia. Pero en este momento, como estamos presentando las cartas que son parte de los combos de 1 o 1.5 cartas, aún no vemos a la Queen. Para terminar con las cartas que forman parte de nuestros starters, tenemos 3 copias de la Branded High Spirits. Esta carta nos permite mostrar un monstruo en nuestra mano y mandar al cementerio un monstruo de fusión que sea del mismo tipo que el mono que revelamos en nuestra mano. Ese monstruo de fusión que enviamos obviamente tiene que tener los 2500 de ataque o defensa y ser de nivel 8. Después opcionalmente nos permite descartar el mono que mostramos en nuestra mano, y si lo hacemos podemos añadir del deck a la mano un monstruo que liste al Fallen of Albas en su texto, de modo que esta carta nos puede permitir añadir a la Kit, añadir a la Queen, añadir a la Cartesia, añadir al propio Fallen of Albas o al Albion de main deck. Eso es únicamente como su efecto en campo. La verdad es que también su efecto en cementerio termina siendo importante, ya que estando en cementerio, si este turno se envió un monstruo de fusión al cementerio, durante la end phase podemos recuperarla a la mano, es decir, al igual que la Eclesia o al igual que la Cartesia. La diferencia es que esta carta solamente nos permite activar uno de sus 2 efectos por turno, sin embargo no deja de ser importante tenerlo en cuenta para poder mantener la ventaja de cartas, ya que utilizamos algunas cartas que nos piden estar descartando, y cabe mencionar que idealmente esta carta junto con el Saronir es un muy buen 2-card combo. Después tenemos algunas cartas que siguen siendo parte del motor, sin embargo que no son tan importantes para iniciarlos o que son un poquito más vulnerables. Tenemos al Albion de main deck. Él usualmente lo usamos simplemente como un Upstart Goblin, ya que si lo tenemos en la mano podemos enviar una magia trampa branded del deck al cementerio, después ponerlo al fondo del deck y de esta forma jalar una carta. Ese efecto también lo podemos activar si él está en cementerio, pero al ponerse en el fondo del deck no jalaríamos carta, entonces no es tan óptimo. Sin embargo hay que tenerlo en cuenta porque a veces lo que tenemos que priorizar es si nos falta una magia trampa específica en el cementerio. Además, en algunos casos llega a ser relevante el hecho de que si enviamos la magia trampa branded de nuestra mano en lugar del deck, podremos invocarlo, ya sea de nuestra mano o desde nuestro cementerio. La verdad es que se me hace que es un mono que es bastante complejo de explicar su efecto, ya que en teoría son 2 efectos, pero es como si fueran 4, porque se activa en mano o cementerio y depende de dónde mandes la magia trampa branded, que es lo que va a hacer. Pero en fin, después tenemos 2 copias de Cartesia. Cartesia, si está en nuestra mano y tenemos en nuestro campo o cementerio un Fallen of Albas, puede caer de forma especial. Ella como Quick Effect durante la main phase nos permite invocar una fusión. La fusión que nos permite invocar, si no me equivoco, es de nivel 8 o mayor. Su efecto en cementerio para recuperarla a la mano durante la end phase, si es que una fusión llegó al cementerio, es bastante valioso. Después tenemos 2 copias de la Guiding Queen. Ella siempre es tratada como una carta dogmática y como una carta Despia. Cuando es invocada de forma normal o especial, nos permite hacerle Foolish a una carta que menciona al Fallen of Albas o al Fallen of Albas. Esto puede ser una magia trampa o un mono. Y su efecto más importante es que cuando ella está en campo, si una carta deja un extra deck, es decir, como sea, si lo invocamos, si se tiran o cualquier cosa, nos permite seleccionar en cementerio un Fallen of Albas o un monstruo que lo liste para invocarlo de forma especial. Entonces nos permite reciclar algunas disrupciones o dejar algunos campos que sean disrupciones por capas.
Luego tenemos una copia del Mercurier. El efecto que más utilizamos es el que prende cuando él es removido, que nos permite agregar un Fallen of Albas o un monstruo que lo liste del deck a la mano. Sin embargo, también es importante recalcar que si tenemos una fusión que lista Fallen of Albas en nuestro campo y el oponente activa un efecto de mono, podemos enviarlo a él desde nuestra mano o en nuestro campo al cementerio para negar ese efecto de mono que el oponente haya activado. Después tenemos una copia del Despian Tragedy. Él tiene dos efectos. El primero de ellos es que cuando toca cementerio por un efecto de carta o se va removido, nos permite añadir del deck a la mano un mono Despia, que como ya mencionamos en esta lista, serían únicamente el Aluber o la Guiding Queen. Su otro efecto es que estando en cementerio podemos desterrarlo a sí mismo por su propio efecto, para de esta forma seleccionar una magia trampa branded que esté en cementerio y setearla a nuestro campo. Este mono solo prende uno de sus dos efectos por turno, de modo que si utilizamos su efecto en cementerio para reciclar la magia trampa branded, no podríamos utilizar el otro efecto. Después, como el último mono de esta lista, estamos contemplando un Bestial Lubellion. Él simplemente es parte de los combos y pues ya si en algún momento llegamos a iniciar con él en mano, pues lo podemos ver como que pues qué buena onda, porque nos va a permitir ya sea añadir al Magnamut o añadir al Saronir, dependiendo de qué necesidad tengamos con nuestra mano. Es bastante normal llegarle a invocar en nuestro primer turno, ya que es parte normal de los combos. Una vez que está en campo, después de tributar un Dragon Dark que sea nivel 5 o mayor, lo que hacemos con él es que prendemos el efecto para de esta forma poner boca arriba desde nuestro deck una magia trampa continua que sea branded. En nuestro main deck únicamente jugamos una y en el side deck estamos contemplando dos opciones adicionales. Ya las últimas cartas que estamos jugando como requerimiento son por un lado la Branded Lost, que es el target que jugamos de main deck para que el Lubellion, que es el target de main deck que estamos jugando para que el Lubellion ponga boca arriba, ya que esta carta tiene un efecto tipo Magical Meltdown, lo que quiere decir que cuando esté boca arriba en nuestro campo, el oponente no va a poder negar las activaciones de nuestras cartas o efectos que hagan fusión. Esto es bastante complicado de explicarle a alguien que tenga un poco jugando este juego, ya que lo que quiere decir esto de las activaciones de cartas o efectos que hagan fusión es que cartas tipo Solemn Strike o cartas que nieguen activación van a resolver sin que hagan nada. Es decir, si yo activo el efecto de Fallen of Albas y me hacen Solemn Strike o cualquier Solemn, simplemente van a pagar vida. Sin embargo, por el efecto de Branded Lost, mi fusión va a resolver. Sin embargo, si yo activo el efecto de Fallen of Albas y el oponente lo que hace es que me encadena una carta tipo Effect Veiler o Infinite Impermanence, lamentablemente esa negación sí va a resolver afectando mi carta. De la misma forma, es por ello que cuando tenemos Branded Lost, si activamos Branded Fusion y el oponente activa Ash Blossom en respuesta para negarnos la carta, lamentablemente sí nos pueden negar la Branded Fusion con Ash aunque tengamos Branded Lost. Esto debido a que la Ash Blossom niega únicamente efectos y no activaciones, entonces ahí no hay mucho que hacer. Es importante poner atención un poquito respecto a estos detalles, y si eres nuevo pues no te preocupes, es bastante normal y es una parte importante de la curva de aprendizaje en el juego. El segundo efecto que tiene esta carta es que si hacemos una fusión mientras esté boca arriba nos permite añadir del deck a la mano un Fallen of Albas o un mono que lo liste en su texto. Entonces una carta bastante buena, pero bueno. La siguiente carta que tenemos es Branded in Red. Esta carta en activación nos permite tarjetear un mono Despia o Fallen of Albas en cementerio para recuperarlo a la mano, y después de forma opcional nos permite hacer fusión removiendo los materiales desde nuestro campo o mano. La fusión que tenemos que invocar con este efecto debe ser de nivel 8 o mayor, pero pues la verdad es que sigue siendo una carta bastante buena. Sabemos que ya no es como antes, que siempre se jugaban 3 en las listas, pero pues sigue siendo una opción bastante versátil, entonces hay que seguirla jugando. Y como última carta que estamos contemplando está la Branded Retribution. Esta carta, su efecto en campo no es tan relevante, pero igual lo vamos a mencionar. Cuando se active una magia, trampa o efecto de mono que va a incluir un efecto que haga Special Summon a un mono, podemos regresar ya sea una fusión que liste a Fallen of Albas de nuestro campo al extra deck para negar ese efecto, o podemos regresar dos fusiones que listen a Fallen of Albas de nuestro cementerio al extra deck para negar ese efecto. Sin embargo, el efecto más importante de esta carta es su efecto en cementerio, el cual nos permite desterrarla del cementerio para seleccionar otra magia trampa branded en cementerio y recuperarla a nuestra mano. De modo que ese efecto que nos permite recuperar una carta en específico es el más importante. Pero bueno, en cuanto al main deck, eso sería todo. Vamos a pasar a ver el extra deck. En el extra deck tenemos una copia de la fusión nueva, el dragón que devora el dogma. Esta carta nos pide como materiales un Fallen of Albas, un mono light o dark y un mono de efecto, por lo que es bastante versátil ya sea para invocar con el propio efecto del Fallen of Albas o con Super Poli. Si hay un mono Eclesia en campo o en cualquier cementerio, gana 500 de ataque y además se vuelve inafectado por efectos de cartas. Pero lo importante de este mono es que cuando cae al campo
nos permite seleccionar cartas en cualquier cementerio o removidas de cualquier jugador para reciclarlas al deck baraqueadas, es decir, nos permite ya sea interrumpir al oponente o generarnos aún más grind game, cosa que este deck ya tiene bastante. El otro efecto que tiene es que si está en nuestro cementerio porque acaba de llegar este turno, nos permite durante la end phase añadir ya sea una carta dogmática o una carta Tri Brigade. Después tenemos 2 copias del Mirror Jade, que sigue siendo excelente spot removal y nos permite generar más juego al estar interrumpiendo al oponente. Luego únicamente tenemos una copia de Lubellion, ya no es tan importante como antes, es decir, antes era primordial jugar de 2 a 3 copias y ahorita con 1 estamos bastante bien. Es la fusión que nos permite recuperar un poquito de juego al estar reciclando materiales de nuestro campo, cementerio o Vanish. Después tenemos 3 copias del Albión. Este mono la verdad es que sí se volvió un poquito más importante con la salida de la magia Quick Play nueva, ya que existe un pequeño loop que vamos a poder estar intentando hacer, y es que si en nuestro turno activamos una de Fallen in the Virtus, podemos enviarlo a él al cementerio, y durante la end phase vamos a poder setear por su efecto otra copia de The Fallen in the Virtus. Es por ello que muchos decks estaban empezando a incorporar esto como un pequeño motor, y pues la verdad es que además de todo, dentro de este deck, su efecto para hacer fusión removiendo los materiales de nuestro campo cementerio humano sigue siendo óptimo, es de lo mejor que podemos estar haciendo, ya que muchas veces terminamos prendiendo más efectos que tenemos disponibles en nuestro cementerio o en nuestra mano. Esta carta es opcional, sin embargo para una lista económica nos parece que es muy buena el estarla contemplando. Es una copia del Alba Lenatus. Alba Lenatus lo más relevante que tiene es que lo podemos bajar como una fusión de contacto utilizando un Fallen of Albas en nuestro campo y cualquier cantidad de dragones en campo. ¿Por qué decimos que es ideal en este momento? Porque hay un deck que juega bastantes dragones en el formato y estamos hablando del Dracotail. Además que esta carta tiene la particularidad de que también nos permite añadir la Branded Fusion en la end phase o en todo caso la Fusion Deployment, ya que cuando está en cementerio durante la end phase podemos añadir una magia normal que sea fusión. Entonces tenemos un par de opciones decentes y por si en algún momento llega a ser relevante, este mono puede pegar a monos igual a la cantidad de materiales utilizados y además él no puede ser utilizado como material de fusión. Después para esta lista en particular estamos contemplando 2 Titanic Lats, idealmente solo debería ser uno. Para una lista económica en la que estamos jugando únicamente con lo que contiene el deck, 2 nos parece correcto, porque además de todo, como él durante la end phase lo que hace es que invoca o añade un Fallen of Albas o un mono dogmática, pues en esta lista estamos jugando 2 Guiding Queen, entonces nos pareció que era prudente el estar contemplando una copia adicional. Además de que su valor como un mono que es una opción para bajar con Super Poli está decente, ya que nos pide un Fallen of Albas más un mono que tenga 2500 o más de ataque. Entonces nos permitiría estar quitando monos que estén un poquito grandes del oponente. Luego tenemos una copia del Brigand. Este mono tampoco creemos que sea lo óptimo para una lista que tiene más opciones, sin embargo, para estar empezando con el deck, está decente. Este mono lo que nos pide es un Fallen of Albas y un mono que sea nivel 8 o mayor como materiales. Su efecto en campo es absolutamente irrelevante, ya que simplemente es una opción defensiva. Lo que hace él es que en campo no se puede morir por batalla y mientras lo controlemos a él invocado por fusión, el oponente no puede seleccionar otros monstruos que controlemos con efectos de monos. Entonces no está tan relevante, lo estamos viendo principalmente como un target adicional de Super Poli y pues su efecto durante la end phase si está en cementerio es que nos permite añadir o invocar un Fallen of Albas o un mono Tri Brigade, que en este caso sería para añadir al Mercurier o al Fallen of Albas. Idealmente estas fusiones, cuando decimos que invocar al Fallen of Albas, pues lo vemos también como la posibilidad de hacerle Super Poli, entre comillas, con el efecto del Fallen of Albas durante la end phase. Después tenemos una copia del Sprint. Este mono nos pide como materiales al Fallen of Albas y un mono de efecto que haya sido invocado de manera especial durante este turno. Su efecto en campo no es absolutamente irrelevante, de hecho está un poquito curioso, ya que nos permite durante la main phase moverlo a otra zona y después destruir todas las demás cartas que se encuentren boca arriba, que se encuentran en la misma columna a la que lo acabamos de mover. No es que nunca lo vayamos a poder utilizar, sin embargo, también sabemos que no es un target óptimo de estar jugando, lo vemos un poquito más lo mismo de la Super Poli, o en el caso de esta carta, durante la end phase, él lo que nos va a permitir es añadir o invocar Fallen of Albas o un Springans, que en este caso el mono Springans que estamos jugando en el deck es la Kit, entonces también nos permite
generarnos un poquito más de ventaja. Después, como la última fusión del Fallen of Albas que estamos jugando, estamos contemplando a Rimdrum. Rimdrum nos pide como material Fallen of Albas más un mono que sea Beast, Beast Warrior o Winged Beast. Su efecto en campo es que cuando una fusión, Synchro, Exit o Link active su efecto, nos permite encadenar el efecto de esta carta para negar ese efecto que activó, y después opcionalmente podemos levantar un mono que esté en campo a la mano, es decir, hacer un tipo compulsory. Ese efecto lo podemos usar para negar nuestros propios efectos. Idealmente, por ejemplo, después de activar el efecto de Mirror Jade, si encadenamos el efecto de Rimdrum, podemos negar el efecto de Mirror Jade para remover y después hacer compulsory, pero al hacer ese tipo de jugadas lo que terminamos haciendo es que como el efecto de Mirror Jade no resolvió con éxito, durante el siguiente turno el Mirror Jade puede intentar volver a activar su efecto. Pero bueno, su efecto en cementerio es que podemos desterrarlo durante el turno del oponente para de esta forma invocar un Fallen of Albas, entonces también es otra forma de prender el efecto de Fallen of Albas para hacer Super Poly y de esta forma quitarle más monos al oponente. Y para finalizar el extra deck tenemos 2 copias de Gran Guiñol. En una lista que tenga muchas más opciones tal vez únicamente llevaríamos una copia, sin embargo la verdad es que también nos permite tener un poquito más de opciones. Los materiales que esta carta nos pide son la Cartesia más un mono Light o Dark, entonces por lo general únicamente con la Cartesia y su propio efecto vamos a terminar invocándolo. Cuando cae nos permite tirar ya sea nuestro main deck o extra deck un mono que sea Light o Dark de nivel 5 o superior, entonces nos permite mandar al cementerio otras fusiones que tengamos en el extra deck para de esta forma aprovechar sus efectos en cementerio. Nos permite enviar también de ser necesario al Saronir, al Bestial Ubelion o al Albion de main deck, dependiendo de qué necesitemos acomodar en cementerio para de esta forma seguir jugando. Además tiene un efecto el cual se puede prender cuando esta carta está ya sea en nuestro campo o en el cementerio, y es que cuando el oponente invoca un mono por efecto de mono, podemos desterrarla para después invocar ya sea en nuestro main deck un mono Dogmática o del extra deck un mono Despia, aunque en este momento no estamos jugando ninguno, pero pues bueno. En cuanto al extra deck esto sería todo. Ahora vamos a pasar a ver el side deck. En el side deck lo que estamos contemplando son 3 copias de Nibiru. El deck los incluye y es de las pocas hand traps que tenemos además de los Bestials, entonces hay que aprovecharlo. También tenemos el Bestial Druidworm, es el único Bestial que nos falta de los que tenemos disponibles con la estructura, entonces hay que aprovecharlo. La verdad es que este Bestial, a pesar de que es muy bueno y que es de los pocos que también está limitado al igual que Magnamut, en este deck no es tan sencillo el aprovechar su efecto que prende cuando se va del campo al cementerio, ya que como no tenemos acceso a links en este deck, no es sencillo de prenderlo, ya que primero tendríamos que invocarlo y después tendríamos que utilizarlo en material de fusión. Después las siguientes cartas que tenemos en nuestro side deck son una opción que podemos incorporar para ir primero, ya que es un motor que nos permite acceder a todo el motor del Fallen of Albas, y es una copia de Maximus que nos permitiría enviar 2 cartas de nuestro extra deck y 2 cartas del oponente, de forma que podríamos enviar al Albion y al Titaniclad para empezar a jugar desde ahí, y pues las 3 Nair Servant que nos permitirían enviar también de nuestro extra deck una carta para después añadir ya fuese al Maximus o a la Guiding Queen, ya que puede añadir mono Dogmática o Fallen of Albas del deck o cementerio a la mano. Entonces por eso lo estamos contemplando. De las siguientes cartas que estamos contemplando son parte del motor Branded, pero que como estamos jugando una lista que no es un tamaño tan grande, únicamente son 42 cartas, no hay el espacio para estarlas jugando todas. Sin embargo, todas estas cartas tienen su propio mérito y valor. Por un lado tenemos la Branded in White, que nos permite acceder a una fusión adicional. Esta carta simplemente es una polimerización para dragones, pero adicionalmente si vamos a bajar una fusión que lista el Fallen of Albas como material, nos permite remover también materiales del cementerio, además que tienen un efecto que prende en cementerio si ella se envió al cementerio para activar el efecto del Fallen of Albas. Entonces ya sea que lo usemos como costo al prender el Fallen of Albas en campo, o que estando el Albion de main deck en cementerio prendamos el efecto para enviar esta carta al cementerio desde el deck. En la end phase se podría setear, es decir, hay un poquito de opciones. Después tenemos las 3 copias de la Trust. Esta carta idealmente la usaríamos para ciertas cosas salir primero y para otras cosas salir segundo. Al ir primero la usamos para setear una trampa que traemos aquí al final de la banca, o para ir segundo la podemos utilizar para estar jugando a través del campo del oponente y después poder añadir ya sea la Branded Fusion, la Fusion Deployment
Si estamos optando por meter también la Branded White que acabamos de mostrar, es una opción adicional para meter. Nos podemos ir por el Foolish Burial, por el Sarcophagus. Es decir, es bastante versátil en este deck. Y después tenemos aquí ya una Branded Regained, que es una opción adicional para meter con el Beast de Lubellion. O tenemos también una Branded Beast, que la verdad la Branded Beast la estamos contemplando como Spot Removal en caso de que nos tocara jugar contra algún deck que se te backrow, porque nos da miedo el backrow. Pero bueno, la última carta de la banca es una Fusion Duplication. Idealmente esta carta sería lo que estaríamos seteando al ir primero con la Trust, ya que si nos niegan la Branded Fusion y activamos Trust y seteamos esta carta, durante el turno del oponente podríamos remover la Branded Fusion y empezar a jugar desde ahí, lo cual está bastante bien si estamos viniendo, sobre todo si estamos partiendo de que nos negaron la Branded Fusion. Pero bueno, en cuanto al side deck, eso sería todo. Y ahora vamos a pasar a ver un par de manos de prueba con la lista que les mostramos. Vamos a pasar a ver las manos de prueba. Vamos a barajar un poquito el deck. Y ahorita vamos a ver cuántas cartas vamos a quitar del tope. Vamos a quitar 6 cartas del tope. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tomar nuestra mano inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Pues la verdad es que es una mano bastante decente, por decir poco. Pues bueno, con esta mano lo que nosotros haríamos, y no estamos diciendo que las líneas que les vamos a presentar son las únicas o son las óptimas, sin embargo nos parece importante mostrar que lo que estamos presentando básicamente funciona hasta cierto punto. Entonces bueno, nosotros iniciaríamos activando Branded Lost y después activaríamos Fusion Deployment. Con Fusion Deployment lo que haríamos sería mostrar al Gran Guiñol para invocar a la Cartesia. Me molesta el udillo ahí, entonces lo vamos a mover un poquito por acá. Después activaríamos Branded Fusion. Con Branded Fusion idealmente lo que estaríamos buscando sería invocar al Albion, es decir, mandar un mono luz para de esta forma mandar al cementerio a Lubellion. Entonces vamos a enviar Lubellion y Fallen of Albas. En este punto vamos a aprender varios efectos. Vamos a aprender el Albion como cadena 1 para hacer fusión removiendo materiales, y vamos a aprender Branded Lost como cadena 2, porque tenemos Branded Lost en campo y la Branded Fusion se activó como cadena 1. Siempre y cuando sigamos metiendo como cadena 1 un efecto que haga fusión, el oponente no se va a poder meter en la cadena. Esto es importante mencionarlo así, porque como la protección de la Branded Lost es un efecto bueno, necesitamos que el efecto que haga fusión sea cadena 1 para que el oponente no nos pueda responder a nada en la resolución de la cadena. Resolvemos Branded Lost, vamos a añadir Mercurier. Después de esto lo que haríamos nosotros, no sabemos si es lo ideal, vamos a remover al Mercurier junto con el Fallen of Albas de nuestro cementerio y vamos a invocar a Lubellion para de esta forma hacer fusión regresando materiales. Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a prender a Lubellion como cadena 1, vamos a enviar la Branded Retribution de nuestra mano al cementerio y vamos a prender el Mercurier como cadena 2 para añadir un mono que liste al Fallen of Albas en tu texto. Una vez que prendamos esas cadenas, que son los triggers que tenemos, vamos a meter el efecto rápido de Cartesia para hacer fusión. Entonces vamos a utilizar la Cartesia como material y vamos a utilizar también al Lubellion. Vamos a invocar a Gran Guiñol, vamos a resolver a Mercurier, vamos a añadir al Albion y vamos a resolver el efecto de Lubellion. Utilizaremos al Lubellion y vamos a reciclar al Fallen of Albas que teníamos removido para de esta forma invocar una copia de Mirror Jade. Cuando resuelve esa cadena vamos a prender el efecto de Gran Guiñol, vamos a enviar al cementerio una copia de Titanic Lab y después de ello por fin vamos a entrar a un estado de juego abierto. Entonces en este punto lo que haríamos sería que vamos a invocar al Lubellion del cementerio enviando al Albion al cementerio. Esto lo hacemos de esta forma únicamente porque necesitamos que el Albion llegue al cementerio. Idealmente en este punto sería cuando apenas estaríamos colocando la Branded Lost, pero ya está ahí, así que ni modo. Después lo que haríamos sería activar el efecto del Albion en nuestra mano. Vamos a enviar una copia de Branded in Red. Vamos a colocar el Albion en el fondo del deck. Pero antes de eso vamos a barajar un poquito mejor. Y vamos a ver cuántas cartas quitamos del tope. Aquí está el Albion. Aquí está el deck. Del tope quitamos 3. 1, 2, 3.
de envión para el fondo y vamos a jalar una cartita. Una Super Poli. Habiendo jalado la Super Poli, lo que haríamos nosotros en este punto va a ser que vamos a activar Branded Retribution, la vamos a remover, tarjeteando Branded in Red para recuperar la mano. En este punto nosotros setearíamos nuestras dos cartitas misteriosas, que son la Branded in Red y Super Poli. Tenemos un Fallen of Albas en mano. Y pasaríamos a la End Phase. Durante la End Phase lo que haríamos sería prender el efecto de Cartesia para recuperar la mano. Prenderíamos Titanic Lad para invocar. Vamos a invocar a la Guiding Quem. Invocamos Quem, prendemos el efecto de Quem cuando cae. Vamos a tirar una carta que lista el Fallen of Albas. La verdad es que en este punto nosotros que sentimos que no nos hace falta demasiado, podemos optar por tirar otro Fallen of Albas para tener ya viva nuestra Branded in Red, o podemos optar por tirar una Branded in High Spirits para recuperarla inmediatamente a la mano y de esta forma tener la ventaja de cartas para la Super Poli ya disponible más bien. Entonces, la verdad es que como soy muy hambres, yo idealmente me estaría yendo por la Branded in High Spirits para tirarla. Después de tirarla la recuperaría a la mano y después prendería el efecto del Albión. Entonces con el Albión estaría seteando ya una copia de nuestra cartita nueva, que es de Fallen and the Virtus, y esas serían mis tres cartas en mano. Estas serían mis cartas que tendría estas tres seteadas, está disponible, de modo que en cuanto a instrucciones no parecen demasiadas, sin embargo también sí parecen demasiadas, porque tenemos el Mirror Jade de Fallen and the Virtus, que es un pop también, la Super Poli, que la Super Poli va a depender un poquito de qué sea lo que podamos hacer. Aunque bueno, llegados a este punto, la verdad es que creo que me fui con la finta de que estoy jugando más targets de Super Poli de los que estoy jugando en este momento, contemplando que estamos jugando una lista que únicamente tiene las cartas de la estructura. Para la Super Poli debería haber dejado la Cartesia en cementerio. Esto es muy fácil de explicar, ya que en el turno del oponente, después de que yo active The Fallen and the Virtus, donde idealmente estaría enviando una copia adicional de Albión al cementerio para que me genere ventaja durante la End Phase. Después de ello lo que pasaría sería que la Quem podría prender efecto para invocar de nuevo a la Cartesia, y en este punto ya tenemos vivas varias cartas, ya que si la Cartesia usamos su efecto para que haga fusión, puedo poner en el cementerio al Fallen of Albas que tengo en mi mano, para de esta forma tener ya viva también la Branded in Red. Entonces, como les comento, es un poquito de acostumbrarte a qué es lo que tenemos disponible y con qué estamos jugando. Pero bueno, esta sería la primera mano de prueba, vamos a ver una más. Siguiente mano de prueba, vamos a barajar un poquito. Vamos a hacer el pauchazo. Vamos a ver cuántas cartas quitamos del tope. ¿Se ve? No se ve. Entonces lo vamos a tirar otra vez. 4. 4 al fondo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pues bueno, con estas 5 cartas, Branded Fusion, Fusion Deployment, Saronid, Foolish Burial y Kit. Una vez más iniciaríamos con la Fusion Deployment por Cartesia. Ahí la verdad es que si quisiera medio forzar las interacciones de mi oponente, sería bastante viable usar el Foolish para irme por la tragedia, gastarme el Normal Summon en el Aluber y ver qué pasa. Pero bueno, vamos a jugarlo como yo lo haría simplemente. Me gasto el Foolish, Tragedy, efecto de Tragedy, me voy por el Aluber. Y esto lo haría más que nada porque muchas veces la gente cree que cuando estás en este tipo de líneas de juego estás buscando el acceso a la Branded Fusion, y pues en este punto ya la tenemos. Entonces si interrumpen el Aluber está bien, no pasa nada. Nos gastamos el normal en el Aluber, prendemos el efecto, y si lo intentaran negar con una carta tipo Bailer o Impermanence, tenemos la opción de A, por un lado dejarla que nos lo nieguen porque ya tenemos Branded Fusion y no pasa nada, o B, encadenar la Cartesia para de esta forma que el Aluber esquive la negación que está intentando tarjetearlo. Entonces pues bueno, suponiendo que resuelve todo con normalidad, ahí tendríamos un par de opciones. Tendríamos por un lado la opción de irnos por la Branded Lost para facilitar la play que hicimos
en la test hand anterior, o podríamos empezar a querernos ir por añadir más cartas que nos generen un poquito más de juego desde ya. En este caso, por ejemplo, yo optaría por irme por la Branded High Spirits. Con Branded High Spirits más Saronid, como les había comentado antes, tenemos un par de opciones disponibles, ya que podemos activarla, revelamos el Saronid, podemos enviar el Titanic Lad de una vez, y después si enviamos el Saronid y añadimos al Albion de main deck, podemos prender el efecto de Saronid. En algún momento en esta play lo que hacemos es que enviamos la Retribution al cementerio, ya sea con el Saronid o con el Albion. Entonces, pues bueno, lo vamos a enviar con el Saronid. Y después lo que tenemos disponible aquí es que al utilizar el efecto del Albion para enviar una magia trampa grande al cementerio, básicamente estamos escogiendo cuál es la magia trampa que vamos a recuperar con el efecto de Retribution. Entonces podemos activar el Albion, podemos enviar de una vez la Branded in Red, vamos a barajear. Vamos a ver cuántas cartas quitamos del tope. 3, 1, 2, 3, al fondo, y luego el Albion al fondo. Damos una cartita, está Branded High Spirits, no pasa nada. Y pues ya tenemos disponible usar la Branded Retribution para recuperar la Branded in Red a la mano. En este punto para el oponente ya debería ser bastante obvio que tenemos acceso a la Branded Fusion. Vamos a activar Branded Fusion. Una vez más vamos a tirar a Lubellion más Fallen of Albas. Vamos a invocar Albion. Efecto de Albion, en este caso vamos a remover al Albas más un Dark. El Dark que vamos a remover, al menos para gustos personales, es el Aluber junto con el Fallen of Albas. Vamos a invocar a Lubellion y con el efecto de Lubellion podemos tirar de una vez Branded High Spirits, no pasa nada. Y aquí tenemos la opción, por un lado, de encadenar nuevamente a la Cartesia para que utilicemos de una vez a Lubellion como material, pero como aún no tenemos la Branded Lost en circulación, vamos a reservarnos ese efecto aún. Vamos a regresar a Lubellion y al Fallen of Albas para invocar a mi Jade. Después de ello vamos a usar el efecto, vamos a invocar a Lubellion más bien, enviando al Albion al cementerio. Vamos a utilizar el efecto de Lubellion en campo, vamos a colocar boca arriba la Branded Lost, y una vez aquí vamos a activar el efecto de Cartesia. Vamos a usar a Lubellion junto con Cartesia como material. Vamos a invocar a Gran Guiñol, vamos a prender cadena 1, cadena 2. Con la Branded Lost podemos añadir de una vez al Mercurier, podemos añadir Fallen of Albas, o podemos añadir incluso otra carta como la Eclesia. Todo depende de qué queramos tener. Si queremos garantizar de una vez ya tener al Mercurier, es bastante respetable. O en todo caso lo que podemos hacer sería que si queremos tener de una vez alguna carta que nos permita habilitar la Branded in Red, pero al menos en este caso particular ya tenemos una copia de Tragedy en cementerio, por lo que no hace falta preocuparnos demasiado. Podemos añadir a la Eclesia y con el Gran Guiñol podemos enviar el Brigrand para añadir al Mercurier durante la end phase. Parece que es significativamente inferior esta play a la de la test hand anterior, sin embargo seteamos Branded in Red, tenemos estas dos cartas en mano y al pasar a la end phase podemos resolver primero el Brigrand, de modo que añadimos Fallen of Albas, o podemos añadir al Mercurier, que sería lo que haríamos en este caso, es decir, una negación de mono gratis. Después resolvemos el Albion. Con el Albion vamos a setear una Fallen in the Virtus. Aquí una vez más tenemos la opción de reciclar o no la Cartesia, todo dependiendo de qué tengamos en mente. La verdad es que, como les comenté en la test hand anterior, tomando en cuenta que después batallaría un poco en volverla a colocar en cementerio, probablemente en este punto yo no reciclaría Cartesia y me pasaría a resolver ya no más el Titanic Lad para invocar a la Quem. Invocamos Quem y cuando cae Quem podemos tirar una carta que lista el Fallen of Albas o el Fallen of Albas. La verdad me parece que yo me iría por el Fallen of Albas directamente y así terminaría mi turno. Una vez más tenemos la disrupción del Mirror Jade, tenemos Branded in Red, tenemos Fallen in the Virtus, y aunque para algunos parezca muy poco, vamos a recordar lo siguiente. Durante el turno del oponente, si prendemos de Fallen in the Virtus, enviando un Albion que en la end phase nos va a generar otro recurso, en este punto podemos prender la Queen para revivir la Cartesia,
Después aquí con la Cartesia tenemos las opciones. Podemos prender el efecto y utilizar a la Cartesia junto con Eclesia para invocar otra copia de Gran Guiñol. Podemos prender el efecto de Gran Guiñol para enviar una vez más. Con Gran Guiñol lo que enviaríamos va a depender enteramente de qué es lo que queramos hacer. En el sentido de que para este punto ya tenemos varias fusiones en circulación. Ya enviamos un Albion con el efecto de Fallen de Virtus. Podemos enviar un Albalenatus simplemente para añadir con el Albalenatus la Branded Fusion durante la end phase, y con el Albion podríamos aprovechar para irnos por otra copia de The Fallen de Virtus. Y si se dan cuenta, en este punto aún no utilizamos ni el efecto de Mirror Jade, que podría enviar o al Sprint o al Titanic Lat. O sea, tenemos la Ringrun como opción para enviar, pero no estamos muy seguros de quererla enviar. Entonces pues bueno, Mirror Jade, voy a remover un mono, voy a mirar algo más. Muy probablemente si envío el Titanic Lat para remover qué cosas me quedan vivas aún como interacción con mi oponente. Me sigue quedando vivo el Mercurial para negar un efecto de mono. Me sigue quedando viva la Branded in Red. Con la Branded in Red, dependiendo de qué sea lo que el oponente quiere hacer, puedo trajetear al Fallen of Almas para recuperarlo a la mano. En este punto les recuerdo que enteramente depende qué es lo que veo que mi oponente quiere hacer. De las cartas que tengo en mi campo, realmente la Cuema ahorita ya no tiene ningún valor, y los Gran Guiñol pues puedo quitar uno perfectamente, de modo que, de ser necesario, tengo la opción de usar el Fallen of Albas, la Cuem y un Gran Guiñol para invocar la fusión nueva y regresar algunas cosas del cementerio del Vanish. Adicionalmente tampoco hemos prendido la Branded Loss para añadir, entonces nos podemos volver a ir por el Albion. Y durante la end phase es donde ya se empieza a poner 1000 veces más interesante, de que te das cuenta que la ventaja de cartas que genera el deck es absurda, y es por lo siguiente. Si pasamos a la end phase, o cuando pasemos a la end phase mejor dicho, efecto del Titanic Lat, tenemos una segunda copia de la Quen, de modo que lo podemos invocar, prendemos el efecto. Y para este punto, de las cartas que nos falta poner en circulación, está la Branded Opening, después tenemos el Albalenatus, nos podemos ir para la Branded Fusion o Fusion Deployment, esta Branded Fusion. Después podemos recuperar a la Cartesia, podemos recuperar a la Eclesia y podemos recuperar una Branded in High Spirits. Entonces al final del turno del oponente podemos terminar con 7 cartas en mano. Entonces estuvo absurdo la cantidad de ventaja de cartas que nos podemos generar. Pero bueno, vamos a ver una test hand más y con eso vamos a terminar el video. Vamos a ver una última mano de prueba. Vamos a ver qué onda. Veamos cuántas cartas quitamos del tope. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego las 5 de mi mano. Cartesia, Aluber, Fallen de Virtus, otro Aluber y Branded Fusion. Bueno, con esta mano tenemos la opción de simplemente jugar por un lado con la Branded Fusion, o podemos bajar primero la Aluber o la Cartesia antes de eso. Si bajamos a la Cartesia antes de la Branded Fusion, nos va a permitir probablemente esquivar algunas cartas molestas que puedan intentar negar el Albion. Probablemente lo ideal sí sea bajar a la Cartesia. Si bajamos el Aluber, va a ser un poquito rebuscado lo que voy a intentar hacer. Voy a bajar el Aluber, Normal Summon, efecto para intentar añadir. Voy a añadir Branded Opening. Se ve muy extraño, pero realmente si intentamos jugar a prevenir que nos nieguen el Albion, de todos modos la Fallen de Virtus puede hacer lo mismo, de modo que quitemos el mono del campo. Entonces bueno, aquí prenderíamos Branded Fusion, ya saben, enviando Luvelion con Fallen of Albas. Aquí prenderíamos el efecto de Albion y adicionalmente vamos a encadenar Branded Opening. Con la Branded Opening vamos a enviar la Cartesia, va a caer Poem. En este punto vamos a remover al Aluber con el Fallen of Albas para invocar a Luvelion. En la siguiente cadena vamos a prender como cadena 1 a Luvelion, costo. Vamos a prender como cadena 2 la Quem para hacer Foolish, y como cadena 3 la Quem para revivir a la Cartesia. Revivimos Cartesia, vamos a hacer Foolish. En este caso podemos hacerle Foolish de una vez a la Branded Retribution para que cuando hagamos el Gran Guiñol, ya que esté Luvelion en campo y hayamos puesto la Branded Loss, vamos a poder añadirnos otra vez cualquier magia trampa Branded que queramos a la mano por pasos desde nuestro cementerio. Entonces mandamos Retribution y regresamos Albas a Luvelion para bajar Mirror Jade. Una vez aquí podemos invocar a Luvelion enviando el Albion. Podemos activar el efecto de Luvelion para irnos por la Branded Lost, y ahora sí activar el efecto de Cartesia
fuerza de fusión junto con el Hubelion. Invocamos Gran Guiñol. Podemos prender cadena 1, cadena 2. Aquí tenemos la opción de un par de cosas. Con la Branded Lost podemos irnos por el Mercurier para garantizar ya tener acceso a la negación de mono, o podemos irnos por el Albion de main deck, que de todos modos él nos va a ayudar a enviar la Branded in Red para recuperar con la Retribution, y si lo hacemos así, el Gran Guiñol va a poder enviar al Brigrant para añadir en la end phase al Mercurier. Todo depende si preferimos tener el Mercurier ya o si lo queremos tener durante la end phase. Pero en ambos escenarios terminamos tanto con Mercurier en la mano y la Branded in Red también teniendo acceso a ella. La verdad es que por jugar a lo seguro, yo me iría primero por el Mercurier con la Branded Lost, y en este caso entonces lo que tendríamos que hacer sería que con el Gran Guiñol tendríamos que enviar ya fuese al Saronir o al Albion de main deck. Lo que cambia en este caso es que si jugamos a lo seguro nos perdemos de un draw adicional, pero nos quedamos susceptibles al Nibiru, porque si enviamos aquí al Saronir, prende Saronir y enviamos Branded in Red. En la otra opción que les comenté se hacía de otra manera, ya que por ejemplo era regresamos esto, regresamos esto, regresamos esto. Si con la Branded Lost me iba por el Albion y con el Gran Guiñol enviamos directo al Brigrant para añadir al Mercurier durante la end phase, lo que terminaba pasando es que prendíamos el efecto de Albion para que Albion enviara la Branded in Red, el Albion se iba al fondo del deck y vamos a tener un draw misterioso, y durante la end phase todo estaría igual, sin embargo con un draw adicional. Como les comento, yo jugaría lo seguro para que un Nibiru no me quitara lo de mi campo, pero puedo entender por qué algunos prefieren el draw misterioso. No me hubiera costeado, pero no se trata de eso, pues se trata de si quieres jugar lo seguro, si quieres jugar por el +1. Pero bueno, entonces yo hubiera jugado de modo que el Brigrant nunca se hubiera enviado, simplemente con la Branded in Red y el Saronir acá. Así es como yo lo hubiera jugado idealmente, y después de ello ya Branded Retribution para recuperar Branded in Red a la mano. Parece que ya, que eso sería todo lo que yo haría idealmente con esa mano que nos tocó. Si se dan cuenta, también se nota que fue una mano que tenía un duplicado, que en este caso fue el Aluber, porque simplemente lo usamos como un costo para enviar, no fue una carta que nos proporcionara nada adicional. Sin embargo, con las 3 manos de prueba que les mostramos, llegamos a un campo bastante similar. Espero que eso les hable un poquito de la consistencia de la estrategia que intentamos mostrarles. Pero bueno, por el momento sería todo, y ya saben que cualquier cosa la pueden dejar abajo. Nos vemos después. Hasta luego.